Buenas noches a nuestra clase número 4, a todos presentes. Daremos inicio a esta clase recordando un poco lo que vimos la clase anterior. Teníamos completado el modelo de nuestro edificio respecto a las escaleras, a fundación, los muros de corte. Vimos algunos conceptos como introducir cargas lineales, también cargas superficiales. Y en nuestro edificio tenemos diferentes tipologías de losa. Tenemos losas macizas, las dos primeras plantas. Tenemos una losa reticular para el piso 3, piso 4 y para la terraza. Y también tenemos una losa de viguetas pretensadas para la cubierta de las escaleras. Lo que nos resta es completar el modelo del edificio. Tenemos que incluir la escalera que va desde la planta baja o el nivel 00 hasta el piso 1. Para esto nosotros crearemos entonces un nuevo nivel denominado nivel 00 y procederemos a introducir en esa escalera. Y aceptar, retornamos a la pestaña entrada de columnas y la opción nueva planta. Aparece una ventana con un corte esquemático desde la estructura, indicándonos con el cursor. Si nos situamos sobre la fundación, indicaremos que queremos crear una nueva planta sobre esa planta de fundación. Podemos crear también sobre el piso 1 o sobre cualquier planta de forma indistinta. Entonces seleccionamos la opción fundación. Presionamos aceptar. Y esta planta indicamos que sea una planta suelta. Tendrá una diferente geometría y disposición de carga que las diferentes plantas. El número de plantas a insertar solamente es una, aunque podemos insertar mayor número de plantas. Aquí colocamos que esta será planta baja. Indicamos también el nivel, que será el nivel más 00. La altura, tomamos una altura de 1 metro, considerando la altura desde la fundación hasta el nivel de rasante del suelo. Las cargas sobre esta planta no tendremos cargas aplicadas, serán entonces 0 y 0. Presionamos aceptar y nos dirigimos a la opción de editar plantas para revisar los niveles que tenemos definidos. Entonces, al crear una nueva planta, el nivel planta baja, nivel 00, con altura de 1, tenemos que este nivel se encuentra en la rasante del suelo. Nosotros lo que queremos es reducir la altura del piso 1, ya que tenemos una altura de 4.15. Entonces sabemos que todas las alturas de pisos es 3.15, entonces cambiamos este valor para reducir su altura. Presionamos aceptar una vez más. Cambiamos a la pestaña entrada de vigas. Nos encontramos en el grupo 0, la fundación. Si subimos un grupo más, tenemos ahora creado en el 3D el nivel de planta baja. El programa lo que asume es usualmente copia toda la geometría del piso superior. En nuestro caso no requerimos toda la geometría, podemos eliminar algunos parámetros. Primero quitamos todas las cargas. Con la opción de cargas en general, borramos las cargas lineales, cargas permanentes. Con la opción borrar, abrimos una ventana de selección que abarque todas esas cargas. Presionamos clic derecho sobre pantalla, carga superficial y también la opción borrar. Con una ventana de selección borramos esas cargas aplicadas. Posteriormente también borraremos todas las losas. Con la opción borrar losa, entre hueco, borramos todas las losas. Y también vamos borrando algunas vigas que son innecesarias, como pueden ser esta viga. Vamos eliminando algunas vigas. Nuevamente una vista en 3D para revisar cómo tenemos la distribución de nuestras vigas en ese nivel de planta baja. Activamos la vista de la plantilla. Antes de iniciar la plantilla 1, tenemos la escalera en esta posición. Lo que hacemos entonces es con la opción borrar, borraremos todas las vigas, a excepción de la viga de apoyo para la escalera. Y nos dirigimos al menú de escaleras para introducir nuestra escalera, nueva escalera. El nombre será algo indistinto ya que tenemos creada la escalera 1, esta será la escalera 2. Los tramos, aquí buscamos el tramo que acabamos de crear que se llama escalera tipo 1. Esta escalera tiene las mismas características. Nuevamente, nueva escalera, definimos la geometría
Los parámetros geométricos tenemos un ancho de 1,20, si ustedes recuerdan, una huella de 0,30, una contrahuella de 0,175, las cargas es hormigonado con losa, el peso de las barandillas teníamos 0,20, el peso del solado 0,10 y el valor de la sobrecarga 0,40. Entonces, con estas características geométricas definimos que la forma de la escalera tendrá la forma escalera tipo 1, que es la escalera que hemos utilizado anteriormente. Presionamos aceptar una vez más, introducimos, puede ser en esta zona, activando la opción dibujo ortogonal y activamos la opción captura, activar captura a un punto extremo. Presionamos la opción mover núcleo de escaleras y a través de un punto lo movemos hasta la posición final. De esta forma entonces ya estará la escalera de planta baja, piso 1 definida con el apoyo de esta viga. Si por algún motivo no hay un elemento que concurra o que sirva de apoyo de arranque a esta escalera, que no sea un muro, una viga o una fundación, el programa inmediatamente reporta un mensaje diciendo que debemos disponer siempre de algún elemento de apoyo. Es indispensable. Y antes de proseguir, aclararles un punto, tenemos nuestra fundación. Desde la versión 2013 de CPK tenemos el módulo avanzado de cálculo de fundaciones. Este módulo, ¿qué ventajas tiene? Primero que desde la versión 2013 o 14 nos permite generar formas de zapatas aisladas de cualquier forma. Estas pueden ser rectangulares, cuadradas, y que queremos que alguna tenga un corte, una forma especial y poner algún límite. Pues estas zapatas pueden tener diversas formas utilizando el módulo avanzado de cálculo de fundaciones. Otras ventajas son que podemos nosotros definir cargas, ya sean sobre las vigas o las zapatas, cargas de diferentes tipos. Si queremos cargar algún muro, una carga lineal, la podemos definir y el programa automáticamente traslada la carga que acabamos de dibujar en el grupo de la fundación a los elementos, a las vigas de atado, viga cantilever y también a las zapatas. Entonces pueden dibujar cargas puntuales, cargas lineales o cargas superficiales y el programa automáticamente esas cargas las considera al momento de dimensionar la fundación. Entonces nuestras zapatas tenemos los siguientes datos. Tenemos una altura de la cota de fundación de 1 metro. Tenemos nuestro nivel 0,0. Entonces para considerar en el dimensionamiento de las zapatas el peso del relleno del suelo, debemos colocar una carga superficial, puede ser que abarque toda esta zona. La carga superficial que abarque todas las zapatas que tenemos en nuestro modelo. ¿Cuáles son los datos que necesitamos para calcular el peso de este relleno del suelo? Únicamente necesitaremos como dato el peso específico del suelo, que usualmente tiene valores cercanos a 1800 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces esta carga de relleno sobre las zapatas lo podemos asumir como el peso específico del suelo, 1800 kilogramos sobre metro cúbico por 1 metro de altura. Aquí entonces nos dará como resultado 1800 kilogramos sobre metro cuadrado. Obviamente esta carga debe encontrarse en la hipótesis de cargas permanentes. Entonces nos dirigimos a la opción cargas, una carga superficial con un valor en toneladas fuerza sobre metro será 0,18. Cargas permanentes y presionamos nueva. Entonces trazamos de forma aproximada un rectángulo que abarque
todas mis zapatas. Para cerrar presionamos clic derecho. Entonces en toda esta zona se aplicará una carga de 0.18 toneladas fuerza sobre metro cuadrado. Continuamos nuevamente una vista 3D de la estructura para revisar algunos detalles que nos faltan. Creo que tenemos toda la geometría definida. Podemos movernos con los cursores a los diferentes grupos. Uno de los requerimientos del proyecto era que realicemos el análisis de cargas con cargas laterales, ya sean viento o sismo. Entonces, para aplicar cargas laterales, nos apoyamos nuevamente en la ventana de opciones o datos generales. Hacemos un clic sobre datos generales, ya tenemos el nombre del proyecto, la descripción, las normas que estamos utilizando, la resistencia a los materiales. Tenemos el recuadro en la parte inferior de acciones. Entonces incluimos las acciones de viento. Lamentablemente en la versión 2016 de CPK todavía no se dispone de la norma boliviana de viento. Recientemente está incluida en el CPK 2016, es la versión C. Pero puede utilizarse otra norma similar como el CIRSOC 102-2005 que tiene parámetros parecidos. Ambas son, casi todas las normas de Latinoamérica están basadas en la norma norteamericana, en el ACE 7 del año 2005 del año 2010. Para explicarlo, las cargas de viento en edificios, tenemos estas diapositivas preparadas que usualmente nos indican que el efecto del viento puede ser poco relevante en el cálculo de estructuras convencionales de hormigón, en la mayoría de los casos. Esto no será así cuando tengamos edificios de gran altura debido a la gran repercusión del peso propio. Cuando la altura es importante, las acciones eólicas sí pueden influir en los cálculos. En edificios ligeros como naves industriales, el viento puede resultar un factor predeterminante. Entonces, CPK, ¿cómo realiza el cargado de viento? En las presiones reales que actúan en planta, viendo el plancton, en planta un edificio, tiene esta forma. Tenemos acá las flechas con rojo, son las fuerzas de viento a presión o barlovento. Las flechas de color azul son las fuerzas de presión negativa o succión, llamado también sotavento. Y dependiendo de la relación entre el lado largo y lado corto del edificio y planta, tenemos que aparecen fuerzas de succión también en la parte lateral. La distribución real de presiones se asemeja a la que podemos ver en pantalla. Estas no son presiones distribuidas de forma regular. Entonces, si de estas presiones, de las presiones reales, pasamos al gráfico B, tenemos la resultante de las presiones, esta flecha de color rojo, tenemos la resultante de la succión o de las fuerzas de sotavento, y tenemos la resultante en las caras laterales en planta. Lo que sucede es que estas dos se anulan, y si procedemos a sumar algebraicamente tenemos una resultante que será la de color magenta. Entonces el programa solamente aplica esta carga. Solamente manejamos una carga para el viento. Esta puede ser en dirección X o en dirección Y, y puede tener signo negativo o positivo. Siempre las cargas de viento, cargas de sismo, son aplicadas al centro de masas de la estructura. Entonces, que la reducción de la acción del viento a una fuerza resultante es una simplificación. El programa la adopta. El viento actúa en todo el edificio y sopla en cualquier dirección. Entonces las normas nos indican que para considerar esta aleatoriedad, en lugar de aplicar la resultante en el centro de gravedad de la planta, las normas actuales optan por aplicarla con cierta excentricidad.
Entonces no solamente aplicaremos las cargas de viento al centro de masas del edificio, sino debemos considerar una cierta excentricidad accidental debido a diversos factores. Uno, que la gran variación de las cargas de viento, que el centro de masas también rara vez coincide con el centro de rigidez de la estructura. Entonces, por todos estos factores consideramos una excentricidad. Y si PCAD aplica esa excentricidad tanto con un valor positivo como un valor negativo en todos los casos. Entonces, en resumen, tenemos dos hipótesis de viento para cada dirección. Para la dirección X tenemos dirección X positiva, dirección X negativa. Y también tenemos el caso con excentricidad positiva y excentricidad negativa. Y en total tenemos 8 hipótesis de viento que manejan el programa para cualquier normativa que utilicemos. ¿Cuál es el valor de la excentricidad que considera el programa? En el caso de cargas de viento, considera un valor mínimo la excentricidad del 5%. 5%. Es decir, si tenemos el viento aplicado en dirección Y, como se puede ver en la figura, tenemos una excentricidad 5% del ancho 30, tenemos 1.5 metros. Las normativas de viento en América, la mayoría de las normas, como mencionaba, se basan en el AC7, que es la que utiliza en Estados Unidos. En paralelo con los códigos ACI 318 y ISC 360. Prácticamente casi todas las normativas de Latinoamérica, a excepción de Brasil, en el diseño de cargas y cargas de viento se encuentran basadas en AC7. Diseño de hormigón, ACI 318, y diseño de acero, ISC 360. CIPCAD calcula automáticamente la acción del viento sobre edificios de pisos de acuerdo con la normativa seleccionada. Actualmente se han implementado la mayoría de las normativas de países latinoamericanos. Entonces, como vimos, tenemos prácticamente a disponibilidad todas las normas de países, de diversos países de Latinoamérica, de Europa y también de Estados Unidos. Bueno, para este ejemplo utilizaré la norma ISO 102-2005, que es parecida a la nueva norma boliviana de cargas de viento que manejamos. Los parámetros son válidos también para el resto de normas como el ACE. Acá la norma CIRSO, tenemos que seleccionar la norma CIRSO 102 del año 2005. La acción de viento según X indicamos que tiene un valor de 1 cuando sea en dirección X positiva y de 1 también cuando tenga un valor de menos X. En esas casillas se pueden modificar las cargas de viento que el programa calcula. Si quieren reducir esa carga a la mitad, colocan acá un valor de 0,5. Pero se ve innecesario reducir, bueno, a menos que sean ciertos casos especiales. Luego tenemos el parámetro más importante, que son los anchos de banda, que el programa no los puede calcular de forma automática, por lo menos hasta las últimas versiones. Entonces, el parámetro que utiliza el programa para calcular o determinar las fuerzas de viento son los anchos de banda. El ancho de banda es un parámetro fundamental, ya que el programa no lo calcula automáticamente, debemos introducirlo. El ancho de banda es el ancho del edificio en dirección perpendicular al viento. En nuestro ejemplo tenemos nuestro edificio en planta. Y para definir el ancho de banda en dirección Y, entonces debemos manejar los anchos totales en planta del edificio. Para esto nos ayudamos de la plantilla que tenemos generado AutoCAD. El ancho de mi edificio en dirección X tengo 27.65 y el ancho del edificio en dirección Y tendré 30 metros. Entonces este ancho de banda estamos considerando tiene un valor de 27.65 y acá tenemos un valor de 30. Entonces este valor de 27.65 será el valor de ancho de banda en dirección Y, ya que el viento en Y es el que es perpendicular a este ancho, actúa sobre este ancho, viento en Y.
el viento en dirección X, sea positiva o negativa, actúa en este ancho de 30 metros. Entonces 30 será el valor del ancho de banda en dirección del viento en X. Bueno, como tenemos plantas similares, entonces el ancho de banda es similar para todas las plantas, a excepción de la cubierta. La cubierta, recuerden que tenemos una reducción bastante importante, solamente tenemos esta losa. Entonces definimos nuestro valor del ancho de banda en dirección Y será 27.65 metros. Y en dirección X tenemos 30 metros exactamente. Como tenemos una reducción en la planta de la cubierta, entonces debemos modificar el ancho de banda para esa planta. Presionando el botón por planta, el programa ofrece una ventana donde se puede modificar el ancho de banda en cada piso. Aquí en la cubierta podemos medir de forma aproximada el ancho de banda que tenemos para nuestra estructura. Tenemos acá este valor. Tenemos 650 en esta dirección y aquí tenemos 550. Entonces en la cubierta será ancho de banda 650 y en dirección X será 550. Y tenemos plantas que varían en su geometría, entonces debemos colocar acá el valor de ese ancho. El programa considera que todo el edificio se encuentra cerrado a través de elementos de cierre, pueden ser mamposterías, otros elementos. Entonces considera directamente, para considerar la carga de viento sobre este nivel, el programa considera los anchos de banda que hemos definido para este piso, estos valores, y considera esta área de influencia. Y para cada nivel trasladará y calculará esta carga en función a las dimensiones en planta y en función a la altura de los pisos. Presionamos aceptar. Entonces, esos serán los anchos de banda que siempre debemos tener cuidado al momento de definirlo. Bueno, las categorías de uso, estas también están dadas por el ACE. Tenemos la categoría del 1 al 4, en la categoría 1, edificios y otras estructuras que representan bajo riesgo para la vida humana en caso de falla. Estructuras tipo 3, edificios que repercuten un peligro sustancial para la vida humana en caso de falla. Y edificios tipo 4 como esenciales. Entonces, si tomamos una categoría 2, podemos considerar, mientras la categoría sea más alta, entonces la carga de viento irá en incremento. La velocidad básica del viento, casi en todas las normas tenemos un mapa, el programa nos muestra unas tablas o listas con diferentes ciudades de cada país. También tenemos un mapa de viento que se puede consultar, en este caso de Argentina. Acá nosotros podemos manejar un valor de 120 kilómetros por hora, una velocidad básica del viento. Entonces, de ese valor, 120 kilómetros por hora, tenemos que la velocidad en metros sobre segundos es 33.33 metros sobre segundo. Luego tenemos el tipo de estructura, esto definido en base al sistema estructural que tengamos. Indica que el tipo A es estructura de contraviento construida de muros de mampostería o de hormigón simple, no es el caso. Estructura de contraviento, o el ACE llamado el sistema resistente principal a las fuerzas de viento, es el término que utiliza el ACE. Acá es la estructura de contraviento. Tabiques de hormigón armado, pórticos de hormigón armado o pórticos metálicos. Entonces nuestro caso será el tipo C. Estamos utilizando como elementos resistentes a las fuerzas de viento pórticos de hormigón armado. La categoría del terreno viene determinada por la ubicación de la estructura. La categoría A me dice que son centros de ciudades con al menos 50% de edificios mayor que 20 metros. Tenemos la categoría B, áreas urbanas y suburbanas boscosas. La categoría C, terrenos abiertos. La categoría D, áreas costeras.
Entonces elegimos la categoría B. En la norma AC7 del año 2010, la norma elimina la categoría A y únicamente tenemos la categoría B, C y D. Algo así como la categoría A y la categoría B se conjuncionan y solamente tenemos la categoría B, C y D. Si ustedes están manejando la norma norteamericana, la versión 2010. Luego la orografía del terreno puede ser llano, con escarpaduras, es decir, si el edificio se encuentra sobre una colina. En nuestro caso será el más simple, se encuentra sobre un terreno, una superficie llana. Entonces presionamos aceptar y una vez que tenemos definida la carga de viento por cualquier norma, aparece al lado de este botón para cambiar las cargas de viento. Tenemos un botón para consultar las cargas de viento generadas por el programa. Entonces todo este cuadro nos indica las cargas de viento en toneladas fuerza para las diferentes plantas. Para la planta baja, el nivel 0,0, obviamente tenemos un valor también de la carga de viento de 0, ya que se encuentra este nivel al nivel de suelo. El programa no considera cargas a ese nivel. Entonces para el piso 1 en viento X tengo un valor de 3.80 toneladas, para viento X 4.18. Es decir, para los diferentes pisos, para mi cubierta obviamente tendré un valor mucho menor, ya que no tengo, los anchos de banda se reducen drásticamente. Obviamente también la carga de viento incrementa con la altura, ya que la distribución de las cargas de viento en la altura de un edificio tiene de forma aproximada esta forma. Tenemos el hace que hasta cierta altura una presión constante, luego esta presión crece de esta manera. De forma lineal se asume generalmente la variación, aunque la variación real tiene esta forma. Obviamente mientras más altura tengamos en el edificio, las cargas de viento van incrementándose. Si en algún nivel nosotros no queremos considerar la carga de viento, entonces retornamos a la opción y a esa planta definimos un ancho de banda 0. Aquí le cambiamos 0, 0 y le indicamos al programa que en ese nivel no considera la carga de viento, ya que el programa calculará la carga de viento, multiplica por el ancho y será un valor de 0 también. Luego tenemos algo muy importante, tal vez el efecto más preponderante aún que el viento, son el efecto de las acciones sísmicas. Hacemos un clic para activar la acción sísmica en el edificio. Al igual que la carga de viento, tenemos diferentes normativas de diferentes países. Obviamente, mientras la versión que utilicemos sea más actual, en este caso la 2016, ya tenemos disponibles casi las últimas normas de diferentes países. En Perú, por ejemplo, tenemos la norma 030 del año 2014, que tuvo un cambio radical a la diferencia del año 2003. Tenemos Argentina, Bolivia, Brasil, la de Chile, muy importante la norma colombiana. Los parámetros, todas las normas son similares, lo único que varía son los espectros que maneja cada norma y uno que otro parámetro tiene diferente terminología, pero en sí lo básico es lo mismo. Bueno, para este ejemplo primero utilizaremos la norma boliviana del año 2006, aunque existe una actualización del año 2015. Revisemos los parámetros entonces básicos de esta norma. Indicamos al programa, si tenemos estas opciones seleccionadas, que el análisis sísmico se realice en ambas direcciones, en dirección X y en dirección Y. También se indica la fracción de la sobrecarga de uso a ser considerada en el análisis sísmico. Esto usualmente le llaman peso sísmico. Un comentario: en la norma boliviana solamente tenemos un valor para la fracción de sobrecarga de uso y nos indica que debe ser el peso sísmico el 100% de las cargas muertas y peso propio más cargas muertas adicionales, más un porcentaje de la carga viva o sobrecarga de uso. En la norma boliviana ese porcentaje por defecto siempre es 50%. De otras normativas depende de la categoría de la edificación. Y esto varía entre 25 o 50%. Si es categoría A, creo que es 50%. Si tenemos categoría B, 50%. Si es categoría C, una edificación común, podemos manejar un valor del 25%
de la sobrecarga de uso interviene como masa o peso sísmico. Indicamos al programa que para análisis dinámico considerar 100% del peso propio más las cargas muertas, más un porcentaje de la carga viva o la sobrecarga de uso. Si tenemos nieve, también indicar una fracción de esa sobrecarga de nieve que debe incluirse en el análisis. Bueno, en este caso no será relevante. Si queremos incluir un factor multiplicador del espectro, por defecto tenemos un valor de 1. No es necesario modificar tampoco este valor, ya que el programa calcula de forma automática todos los factores o el espectro generado para nuestro edificio de acuerdo a los parámetros que vamos definiendo. Entonces, si quieren modificar el espectro que el programa obtiene, tenemos aquí las aceleraciones, acá serán los periodos. Este programa con estos parámetros calcula un espectro. Si queremos modificar ese espectro, incrementarlo, colocamos acá un valor mayor que 1, digamos 1.5. Si queremos reducirlo, un valor menor que 1, obviamente. Esto no es necesario colocar acá ningún valor. Tampoco acá colocamos el valor de la gravedad. El programa lo considera de forma automática. No debemos modificar los valores que el programa calcula. Bueno, datos de emplazamiento será dónde nos encontramos ubicados, si estamos en la ciudad de La Paz o otra zona, de acuerdo a la zonificación o al departamento que nos ofrece el programa. Vamos, puede ser Cochabamba y la ciudad de Cochabamba. O se puede consultar también un mapa de Bolivia que nos ofrece la ubicación de las diferentes zonas, que van desde la zona 0 hasta la zona 8. Si hacemos una comparación de la aceleración básica, este parámetro, a sub 0, la aceleración básica del suelo, en Bolivia tenemos un valor máximo de 0.12. Creo 0.15 veces la gravedad como aceleración máxima del suelo. En Perú, en la nueva norma, tenemos un valor en costa, por ejemplo, de 0.45 veces la gravedad. Una zona intermedia tenemos 0.30 y en la zona número 1, la zona cercana que colindante a Bolivia, tenemos un valor de 0.10. Para tener una idea de los valores que manejamos de aceleración de suelo. 0.12 a diferencia de 0.45. En Perú creo que la norma de Chile no maneja un valor 0.50. Casi 5 veces más lo que manejamos nosotros. Bueno, el tipo de suelo será de acuerdo a la clasificación de suelo firme, suelo intermedio, suelo blando. Vamos a seleccionar que sea un suelo intermedio. Eso depende de la capacidad portante del suelo, del tipo de suelo también en el cual nos encontremos. Bueno, la nueva norma del año 2015 hubo una corrección en este punto de suelo. Tenemos que, acá no solamente depende de la capacidad portante del suelo, sino también depende de un valor, la velocidad de la onda de corte en el suelo. Casi todas las normas manejan este parámetro. La peruana, ecuatoriana, para clasificar el tipo de suelo, manejan este valor de la velocidad de onda de corte en el suelo. Es un valor difícil de obtener. Bueno, entonces asumimos que nuestro edificio es un edificio con suelo intermedio. La categoría del edificio dependerá de si es una edificación esencial, el grupo A, el grupo B, importantes, y el grupo C, edificaciones comunes. Utilizaremos la opción del grupo B, que es un edificio de departamentos. Los modos de vibración que intervienen en el análisis serán 3 tipos. Según norma, bueno, acá la norma boliviana especifica que debemos, el número de modos de vibración de la estructura debe ser tal que debemos alcanzar el 90% de la masa movilizada en ambas direcciones. Entonces el programa calculará varios modos de vibración y hasta que obtenga el 90% de la masa movilizada en X y en Y, pues acá para entonces puede calcular, digamos, 15 modos solamente para esa estructura. Otro valor, lo malo de elegir esta opción es que el programa puede demorar un poco más en realizar el análisis. Si elegimos la segunda opción, automático hasta alcanzar un porcentaje exigido de masa desplazada, que esto acá será, seleccionamos la segunda, indicamos el porcentaje exigido. Y las normas, esto es uniforme, este valor para todas las normas, nos exige que debe ser por lo menos el 90% de la masa desplazada o movilizada.
También podemos definir el número de modos especificado por el usuario. Acá se puede considerar como un valor aproximado 3 modos de vibración por cada nivel. Si tenemos 5 niveles, 5 por 3, 15 modos. Lo recomendable es que consideramos 3 modos por nivel porque consideramos dos modos traslacionales y un modo rotacional. Entonces, utilizaremos la segunda opción, que el programa realice el número de modos de forma automática hasta que alcancemos un porcentaje de masa desplazada del 90%. Y por último, en todas las normativas también, estos dos recuadros aparecen en todas las normativas. Esta opción bastante interesante si queremos considerar las plantas bajo la rasante en el modelo dinámico. Te comentamos, si tenemos un edificio con sótanos, tenemos acá nuestro nivel de la rasante de suelo. Podemos despreciar la interacción de estos niveles bajo la rasante si seleccionamos esta opción. Si por defecto viene seleccionada esta opción, si presionamos acá, entonces consideraremos estas plantas en las dinámicas. Bueno, la condición es que la masa de suelo confine la estructura en todas las direcciones, que se cumple en la mayoría de los casos. Entonces en ese caso podemos omitir la interacción de estos niveles. Y aquí tenemos una aclaración también: si la obra actual tiene estructuras 3D integradas y desea que alguna de estas no se incluya en el modelo dinámico, puede hacerlo en la opción estructuras 3D integradas, lista de estructuras 3D integradas. Entonces, si queremos considerar del lado de la seguridad las plantas bajo rasante en el modelo dinámico, podemos incluirlo. En la mayoría de los casos podemos no considerar las plantas bajo rasante. Una vez que tenemos definido nuestro espectro, presionamos el botón aceptar. Y cuando tenemos definida la acción sísmica por cualquier normativa, en mi caso Bolivia, en la parte inferior aparecen dos opciones. La de elementos constructivos a partir de la versión 2014 solamente. Si tienen versiones anteriores, no aparece esta opción. La primera se refiere al criterio de armado por ductilidad. La norma nos indica que para que nuestro edificio se comporte de forma satisfactoria ante un sismo, debe cumplir ciertos criterios de armado por ductilidad. Aquí colocamos, si no queremos que se aplique ningún criterio de armado, que no es lo recomendable, o podemos elegir lo propuesto en la normativa boliviana. Y presionamos esta opción para tener un detalle, una ayuda de los criterios de armado por ductilidad. Aquí en la norma boliviana realmente estos criterios son básicos comparados con otras normativas. Por ejemplo, para vigas nos indica que la separación máxima de estribos debe ser 0.5 veces el peralte útil o 15 centímetros en zonas críticas, es decir, en zonas donde se forman articulaciones plásticas. En pilares tenemos la cuantía geométrica mínima es el 0.8%, a diferencia de la 6 y el 1%. Estos valores, las dimensiones mínimas son 20 centímetros para unas columnas, para tanques, para muros y tabiques, estas recomendaciones. En la norma tenemos un poco más detalle de esas recomendaciones. Bueno, en otras normativas tenemos también la normativa de cada país o de acuerdo a la zona en la que se... Y la segunda opción de elementos constructivos, programa desde la versión 2014 permite considerar la interacción de los elementos constructivos con la estructura, es decir, se puede considerar la interacción de los muros de mampostería que en la realidad modifican el comportamiento de la estructura de concreto armado. Se pueden modificar o considerar a través de factores de amplificación, o también se puede definir en el modelo donde queremos ubicar donde se encuentran ubicados los muros de mampostería, y el programa de forma automática calcula los efectos de la ubicación de esos muros. Y en la página de cipe.es encontrar mayor detalle en la utilización, efectos de los elementos no estructurales frente a acciones horizontales. Entonces el programa considera la interacción de estos elementos. Se definen al similar que definimos muros de concreto armado, se dibujan también en el modelo los muros no estructurales, y el programa considera estos efectos. Obviamente se modificarán las rigidez de nuestro edificio, modificarán los periodos, etcétera. Y el programa considera diferentes estados también de carga. Si mampostería, con mampostería,
Cuando no tenemos mampostería tenemos nuestra estructura menos rígida. Cuando tenemos mampostería, obviamente la estructura incrementa un poco su rigidez, pero tenemos otros efectos también que pueden provocar algunos daños estructurales. Puede ser las fallas por piso blando o columna corta. Es un módulo que hay que estudiar de forma separada. Entonces, una vez que tenemos definidas nuestras acciones ya de viento y sismo, presionamos el botón aceptar. Y siempre el programa nos mostrará un mensaje que debemos considerar el efecto P delta debido a las acciones horizontales, activando el cálculo de los efectos de segundo orden que se indican en el diálogo. En cuanto al factor multiplicador de desplazamiento, es aconsejable leer la memoria de cálculo. Debido a que el programa no puede realizar un análisis no lineal, tampoco análisis de segundo orden, a diferencia de otros softwares de cálculo estructural, entonces el programa, para considerar el efecto P delta, seleccionamos un factor que usualmente tiene un valor de 2. Entonces, los valores que obtiene el programa de los desplazamientos los multiplica por 2, nos ofrece también la comprobación de estabilidad por cada nivel y también estabilidad global cuando activamos la opción cálculo P delta. Esto lo revisaremos más adelante. Pues una vez que se encuentran todos los parámetros definidos, antes de proceder al análisis de toda la estructura, al cálculo llamado en el programa, nos dirigimos al menú calcular. Y es bueno, antes de realizar el cálculo, comprobar la geometría de la estructura. Seleccionamos la opción comprobar la geometría de todos los grupos. Se puede comprobar también la geometría del grupo en el que nos encontramos actualmente, en este caso el grupo 4, el piso 3, también el grupo actual y superiores, el piso 3, piso 4, terraza y cubierta, o la mejor opción será comprobar geometría de todos los grupos. Acá el programa nos ofrece la ventana de incidencias indicándonos que no tenemos ningún mensaje de error, que la estructura se encuentra introducida de forma correcta. Otros errores comunes son tener vigas de longitudes muy pequeñas, que sean inferiores a 1 centímetro. Esto a veces sucede cuando realizamos el dibujo, a través de nuestra plantilla hay un error, o 2 vigas sobrepuestas. Errores son comunes esos, cargas fuera de la planta, cargas de escaleras también fuera de algún elemento, sea losa, viga o fundación, que no tenemos carga asignada a algún grupo. Esos son usualmente los errores más comunes que se presentan. Una vez que tenemos ya comprobada la geometría del modelo, procedemos al cálculo. El menú calcular, y lo recomendable siempre será, en el caso que utilicemos un modelo como el nuestro, con vinculación exterior, se puede realizar el cálculo de la estructura separado del cálculo de la fundación. Entonces acá seleccionamos la opción calcular la obra sin dimensionar fundación, ya que a través del menú fundación también podemos dimensionar la fundación, la cual tenemos más opciones que en el menú calcular. Entonces será la opción calcular la obra sin dimensionar fundación. Si queremos dimensionar fundación, será la primera opción. También tenemos la tercera opción, que nos permite calcular la estructura sin obtener armado. Entonces, con la tercera opción solamente tenemos resultados del análisis, es decir, esfuerzos envolventes, derivas, cortantes basales, sin obtener planos ni armados. Es una opción útil cuando realicemos análisis sísmico. Entonces, cuando tengamos diseñando un edificio ante cargas sísmicas o acciones sísmicas, las normativas nos indican que deben existir ciertos parámetros de control. El primero son los modos de vibración de la estructura. O sea, cuál es el comportamiento de la estructura. Acá interviene mucho la estructuración que tengamos en planta. Debemos verificar que los primeros modos sean siempre modos traslacionales, ya que los modos rotacionales son muy perjudiciales. Entonces de esto depende mucho la estructuración. También se revisa cuántos modos tenemos, y con los modos que estamos calculando tenemos en el programa, se logra alcanzar el porcentaje de masa movilizada
mínimo del 90% que exigen las normas. Luego otro punto serán las derivas. Las derivas también tienen que ver mucho con la estructuración y también con la rigidez de la estructura. Cuando nuestra estructura sea muy rígida en alguna dirección, entonces las derivas disminuyen de forma considerable. Y lo más sencillo para incrementar la rigidez en una estructura es disponer muros de corte. Obviamente la disposición de estos muros de corte debe ser adecuada en planta para no provocar efectos de torsión o efectos indeseables en la estructura. Como tercer parámetro tenemos que verificar derivas las cortantes basales. Aquí si tenemos, de acuerdo a la norma que apliquemos, tenemos un corte basal mínimo. Algunas también tienen un corte basal máximo, un límite. Aquí la norma boliviana no tiene le falta acá este punto de cortante basal. Otras normas casi exigen que el cortante basal que realizamos de un análisis dinámico modal espectral debe tener un valor mínimo. Usualmente este mínimo es un porcentaje del corte basal realizado de un análisis estático. Este varía entre un 80 a 90% del corte basal estático. Esos tres parámetros de control, una vez que se cumplan esos tres, procedemos recién a diseñar los elementos, verificar otros puntos como deflexiones, deformaciones. Entonces, para cumplir esos tres requerimientos de las normas no es necesario obtener el armado. Entonces, esto nos ahorra tiempo de cálculo, ya que el programa, cuando nosotros por defecto queremos obtener armado, planos, demora bastante. Entonces podemos obtener la estructura sin armado para verificar esos tres parámetros. Una vez que se cumplen los tres, entonces recién procedemos a diseñar los elementos, obtener armados, revisar deflexiones, deformaciones. Como estamos realizando un análisis de una verificación relativamente pequeña, podemos seleccionar la opción calcular sin mencionar fundación, la opción completa que incluye el armado, planos, listados, etc. Seleccionaremos esta segunda opción. Bueno, acá un mensaje que al momento de definir la escalera, nosotros definimos la escalera que arranca en el piso 1 y que esta escalera es una escalera tipo que se repite varias plantas. Entonces el mensaje tiene que ver con esto. Que en los planos la planta de arranque no coincidirá con la planta de arranque de las escaleras superiores. Por ejemplo, la segunda escalera arranca en el piso 2 y en el piso 3. El programa solamente en los planos colocará el valor del primer tramo. No es un error muy grave, entonces podemos presionar que sí. Y luego hacer una aclaración en los planos que esta escalera se repite o indicar a través de un corte la ubicación de la escalera para aclarar este punto. Entonces esperamos mientras el programa realiza el cálculo de la obra. Obviamente el cálculo dependerá también de la cantidad de elementos que tengamos, columnas, losas, vigas, muros de corte, y si estamos realizando un análisis dinámico o un análisis estático. Una vez que tenemos concluido el cálculo efectuado por el programa, de forma inmediata se genera una ventana indicándonos qué errores tenemos de cálculo en este proyecto. Acá nos indica, digamos, a través de grupos, que en el grupo 2 tenemos secciones con refuerzo por posicionamiento corte. Más que todo, en el caso de losas, viene este anuncio. Es decir, nuestras losas macizas, reticulares o nervadas en una dirección tienen algún problema con el posicionamiento corte. Muchas veces este mensaje puede ignorarse. Esto al momento de revisar el refuerzo por corte en esa losa podemos despreciar este anuncio tal vez. Esto se genera para también todos los grupos, el grupo 2, grupo 3, 4, 5 y 6. Luego tenemos que solamente se ha realizado el diseño por capacidad para vigas y pilares de hormigón. El resto de elementos debe ser analizado por el usuario. Lo que les comentaba al inicio, el tema del criterio de productividad tiene que ver mucho también por el diseño por capacidad. La norma boliviana de diseño sísmico y también no considera el diseño por capacidad para ningún elemento, ni para vigas ni para columnas.
Otras normativas sí consideran el diseño por capacidad en función al tipo de pórtico o nivel de utilidad que nosotros queremos llegar. El ACI y en sí el ACE para las edificaciones en Norteamérica proporciona una clasificación de categoría A hasta la categoría D, E y F. Entonces, en función a nuestra categoría, una categoría A será un edificio ubicado en una zona de baja sismicidad y con suelo bueno. Y así vamos subiendo hasta la categoría D, E y F, que tenemos zonas sísmicas bastante elevadas y condiciones de suelo desfavorables. Entonces, en ese caso, el ACI nos exige que si son categoría A, debe cumplirse los requisitos, en el caso del ACI 2011, del capítulo 1 al capítulo 19 y el capítulo 22. Si tenemos un edificio categoría B, todos esos capítulos y adicionalmente ciertos requisitos adicionales, que no son muy exigentes. Bueno, si tenemos categoría C, deben ser pórticos intermedios resistentes a momentos. Un poco ya se incrementa acá el tema de la ductilidad. Entonces, cuando utilizamos un pórtico intermedio, la normativa nos exige un diseño por capacidad, tanto en elementos de viga como elementos columna. Cuando tenemos edificaciones de categoría D, E o F, en ese caso los muros y los pórticos deben ser especiales resistentes a momento. Que en este punto los requisitos son bastante más exigentes. Aquí sí la norma exigirá diseño por capacidad en columnas, en vigas, también exige una verificación, diseño de nudos a corte, verificación de la relación 6/5 de viga y columna. Entonces, en función a ese tipo de desempeño, la normativa de la CI clasifican diferentes tipos de pórticos especiales, intermedios y ordinarios. Entonces, los pórticos especiales son sistemas capaces de incursionar y disipar energía en el rango inelástico de manera estable ante un evento sísmico, y el detallado que nosotros proporcionemos, detallado o ese criterio de utilidad también llamado, proporciona la resistencia y ductilidad requerida para la condición sismosistente más exigente, de conformidad a los lineamientos normativos. En pórticos intermedios será un poco menor, sistemas capaces de incursionar y disipar energía en el rango inelástico de manera limitada ante un evento sísmico, y el nivel de detallado proporciona la resistencia y ductilidad requerida para una condición sismosistente intermedia, de conformidad a los lineamientos normativos. Entonces, una comparación. Por ejemplo, cuando tenemos pórticos especiales, la separación máxima de estribos será 10 centímetros o dependerá también del diámetro de estribos, bastante exigente. El ACI nos exige que debemos utilizar estribos de 3 octavos o 10 milímetros mínimo para refuerzo por corte. Y cuando tengamos pórticos ordinarios, son elementos con muy poca capacidad elástica. El nivel de detallado proporciona la resistencia requerida para un desempeño en el rango elástico de conformidad a los lineamientos normativos. Bueno, en este caso será el caso normal que nosotros manejemos de acuerdo a ciertas recomendaciones de la norma. El problema que tenemos aquí en Bolivia es que la norma no indica qué sistema debemos utilizar, solamente tenemos indicado que debemos cumplir esos criterios de utilidad que proporciona la norma, pero no nos indica con esos criterios qué tipo de desempeño queremos lograr. Si estamos en un intermedio o un ordinario. Cuando se utilice otras normas de diseño sísmico, entonces sí, el programa realiza el diseño por capacidad, también verifica los nudos, el resto de relaciones exigidas por norma. Otro mensaje, tenemos que las columnas C1, C2 tienen algún error de dimensionamiento, debemos revisarlos con la opción columnas, editar, corregir este error. En el grupo 3 tenemos algunas vigas, la viga 52 del pórtico 18 y la viga 35 del pórtico 18, tienen un error, que hay comprobaciones que no se cumplen. Esas comprobaciones pueden ser por armado o comprobaciones de diseño. También tenemos en el grupo 3 estas vigas, bastantes vigas acá, en el grupo 6 y el grupo 7. Y por último, una recomendación, que el programa no comprueba automáticamente la limitación de flecha en forjados o en losas macizas y reticulares. En estas losas o forjados es posible consultar los valores de la flecha elástica entre dos puntos, cualesquiera, indicados por el usuario. Debe consultar los límites normativos aplicables a esta obra y estimar las flechas correspondientes.
Estos errores, si queremos hacer un seguimiento paso a paso, ir corrigiendo todos los errores mostrados, podemos exportar este archivo a PDF o en formato de Word o un archivo en formato de texto. Entonces podemos cerrar esta ventana, podemos consultarla más adelante. Antes de consultar los armados de esfuerzos en la diversidad de elementos que tenemos, entonces procedemos primero a revisar los modos de vibración. Para eso tenemos el botón de listado de obra. Nuestro icono será o tiene forma de impresora. Hacemos clic y tenemos la opción de listados. Los listados más importantes serán el primero, que es el listado de datos de obra, y podemos seleccionar qué ítems o qué queremos que aparezca en este listado. Podemos seleccionar que aparezca el índice, la versión del programa, el número de licencia. Podemos quitar esto. El que aparezcan las acciones consideradas en el cálculo, viento, sismo, gravitatorias. Así que tenemos empuje, los listados de carga, los estados límites y combinaciones que estamos considerando, datos geométricos de las plantas, el listado de columnas, algunos datos de materiales. Podemos presionar aceptar. Entonces este listado es a modo de un resumen de todas las consideraciones esenciales para este proyecto u obra. Primero serán datos generales, tenemos el nombre, el archivo, las normas consideradas, tenemos el ACI del año 2011, para aceros conformados en frío, el AISI del año 2007, para aceros laminados y armados, el ANSI ISC 360 del año 2010. Las acciones consideradas tenemos gravitatorias, para cada planta descrita la sobrecarga de uso y carga permanente. Tenemos el viento determinado por el reglamento argentino de acción del viento sobre construcciones o CIRSOC 102-2005, la categoría de uso, la velocidad básica del viento, el tipo de estructura, la categoría del terreno, la orografía del terreno. En función de los anchos de banda de cada planta tenemos las cargas de viento para cada planta también. De sismo tenemos la normativa boliviana de diseño sísmico del año 2006. El documento de referencia es este. La método de cálculo, la normativa boliviana solamente tiene como método de cálculo el análisis modal espectral. Datos del sismo tenemos lo que acabamos de definir, de acuerdo a la ciudad que acabamos de ubicar. Cochabamba es la zona 6, el tipo de suelo, un suelo S2, suelo intermedio, el sistema estructural. La norma boliviana para los sistemas estructurales solamente define un factor de comportamiento que puede tener un valor de 1 o 2. Usualmente en los casos se cumple y tenemos el factor de utilidad o comportamiento con un valor de 2. Otras normativas tienen el factor de reducción sísmica o comportamiento, ductilidad en función al tipo de estructuración o material que tiene el edificio. En nuestro caso solamente tenemos un valor de 1 o 2. La importancia de la estructura del edificio es el grupo B, edificaciones importantes. Parámetros de cálculo que el número de modos será hasta alcanzar una masa del 90%, la fracción de sobrecarga de uso 50%. Tenemos una proyección en planta de la obra de una planta tipo. Entonces, ¿qué hipótesis de carga estamos manejando? Son generadas de forma automática por el programa. Son el peso propio, cargas permanentes adicionales al peso propio, sobrecarga de uso, sismo X, sismo y los 8 casos de viento de acuerdo a las diferentes direcciones y a la excentricidad positiva o negativa. Adicionales podemos generar aquí cargas de empuje, cargas de nieve, etcétera, si es que queremos incluir más cargas. Luego tenemos un listado bastante interesante de las cargas aplicadas, en este caso cargas lineales, la ubicación de las cargas con un valor y ubicación en coordenadas en planta. Carga lineal o superficial. También tenemos el punto 4, serán los estados límites utilizados para el diseño de hormigón, estados límites últimos de rotura de acuerdo a la CI, cimentaciones de acuerdo a la C7, las tensiones sobre el terreno o los desplazamientos se calculan con acciones características o acciones de servicio con coeficientes solamente que tengan un valor de 1. Entonces las situaciones del proyecto serán estas, los coeficientes de seguridad y las combinaciones utilizadas. Entonces de acuerdo al AC7 para esta obra serán estas. Para la primera será 1.4 las cargas muertas, la segunda tenemos 1.2 de las cargas muertas más 1.6 de las cargas vivas. Y así tenemos todas hasta las incluidas con sismo, 0.9 de las cargas muertas,
más 1 de viento. Tenemos muchas combinaciones acá. Para comprobar tensiones sobre las fundaciones solamente tenemos combinaciones con factores de seguridad que tengan un valor solamente de 1. 1, 1, 1. Para desplazamientos de igual forma tenemos solamente un valor de 1. Y tenemos un resumen de todas las combinaciones generadas. Actualmente el programa, cuando tenemos cargas de viento y cargas de sismo, tenemos generadas 72 combinaciones de carga. Y lo más rescatable sería la combinación a partir de la combinación 22, en la que tenemos 1.2 de las cargas muertas, más 0.5 de la sobrecarga de uso, más 1 del sismo Y, más 30% del sismo X. Las normas permiten considerar el efecto direccional de las cargas de sismo. Si tenemos sismo en X, será el 100% del sismo en X, más un porcentaje del sismo Y, que usualmente es el 30%. Entonces, a través en esta combinación podemos ver esto. Y en el caso del sismo Y tenemos lo mismo, será 100% del sismo Y, más un porcentaje del sismo X, que es el 30%. Este porcentaje, el valor manejan casi todas las normas, es 30%. Algunas manejan un 40%. Entonces esas combinaciones expresan esto del sismo. Vemos sismo con 100% con valor de 1 una dirección y con el 30% en la dirección perpendicular. Son unos datos geométricos de las plantas, como la ubicación en cotas, sus nombres, la altura, etcétera, el tipo de columna, las vinculaciones de cada columna, la ubicación de los muros, sus espesores, las dimensiones coeficientes para cada planta, los materiales utilizados, la acero en barras, etcétera. Esto es bastante útil entonces, este listado de obra. El primero con los datos generales de obra. También tenemos otros listados, las combinaciones utilizadas en el cálculo, similar al que vimos anteriormente. Se pueden revisar listados en fundación, las comprobaciones efectuadas. En nuestro caso aún no tenemos esto porque no hemos realizado el dimensionamiento de la fundación. Listados de fuerza en viguetas, de armado de vigas, cómputo de vigas, etc. Que lo que nos importa, antes de continuar, será el listado que nos ofrece con la justificación de la acción sísmica. Hacemos un clic sobre este botón y tenemos el listado. Justificación de la acción sísmica de acuerdo a la norma de diseño sísmico del año 2006 de Bolivia. El método de cálculo es modal espectral, ya que solamente la norma incluye este tipo de análisis. Vemos las características del emplazamiento, la zona sísmica, el tipo de suelo, nuevamente el factor de comportamiento o de utilidad, que tiene un valor de 2, la importancia del edificio, el grupo B, edificación importante, los parámetros de cálculo, tenemos una proyección en planta y acá tenemos ya el espectro generado. Nos indica que este es el espectro elástico de las segregaciones. Recuerden que tenemos dos tipos de espectros, un espectro de tipo elástico y un espectro de tipo inelástico. Vemos aquí la gráfica de periodo versus aceleración entre gravedad. Este es nuestro espectro. Entonces, el espectro de color verde será un espectro de tipo elástico. Lo que las normas usualmente nos brindan son espectros elásticos. El de color azul tenemos que es un espectro inelástico. ¿Cómo hacemos para transformar el espectro elástico en un espectro inelástico? Dividimos los valores del espectro elástico entre ese factor R de reducción, en el caso de norma boliviana, el factor de comportamiento. Esto hace que el espectro inelástico sea mucho menor al espectro elástico. Entonces, lo que utilizamos para realizar el análisis y diseño de un edificio son espectros inelásticos. No manejamos el espectro elástico. Entonces, el programa calcula el espectro elástico y también lo transforma en un espectro de diseño, espectro inelástico, dividiendo el factor, acá nos dice, ¿verdad? Dividiendo la aceleración entre el factor Q de comportamiento o en otras normas el factor de reducción. Se transforma espectro elástico en un espectro inelástico.
que es el que utilizamos para el diseño. El espectro que nosotros introducimos a TAPS o SAP también es un espectro inelástico. No introducimos espectros elásticos. Otro punto serán los coeficientes de participación, que es lo que nosotros queremos verificar en este momento. Tenemos una tabla. En la primera columna se encuentran los modos de vibración. Y el programa calculó que con 8 modos de vibración tenemos una masa movilizada en ambas direcciones mayor al 90%. Acá en X tenemos que con 8 modos de vibración tenemos una masa mayor al 90%, tenemos un valor 95.1. Y en dirección Y tenemos un valor de 99.79. La segunda columna viene determinado el periodo. Esto en segundos. Por defecto el programa siempre utiliza la unidad de segundos para el tiempo. Luego tenemos esas otras tres columnas que son LX, LY y LGZ. Estos son vectores unitarios. ¿Qué nos indican estos vectores unitarios? Nos indican la cantidad de movimiento en una dirección, no la cantidad de masa desplazada. La cantidad de movimiento en una dirección. Tenemos una diapositiva. Esta diapositiva nos servirá para ilustrar un poco este punto de coeficientes de participación. Tenemos el modo, el periodo de segundos de cada modo. Luego tenemos Lx, L sub y y L sub gz, que son coeficientes de participación normalizados de cada modo y en cada dirección del análisis. Se podría decir que son las componentes de un vector unitario en el que se describe la cantidad de movimiento en dirección X, Lx, la cantidad de movimiento en dirección Y, Ly, y la cantidad de giro LXY. Esto es diferente a decir la cantidad de masa movilizada o desplazada. Muy diferente. Entonces este parámetro me indicará, por lo menos la primera fila del modo 1, que tengo un periodo de 0,83, que tengo una mayor cantidad de movimiento de la estructura en dirección o desplazamiento en dirección Y. Y esto a su vez en qué se traduce en lo siguiente. Las dos siguientes columnas, MX y MY, son el porcentaje de masa desplazada en ese modo. Entonces en mi primer modo tengo un periodo de 0,83, mi vector L sub y, Lx es 0, L sub y es 0.9962. Esto me indica que tengo una mayor cantidad de movimiento, desplazamiento en ese modo en dirección Y. Y esto se traduce que en mi masa movilizada en dirección X en mi primer modo es 0. Mi masa movilizada en dirección Y tiene un valor del 87%. O sea, esto me indica que este modo es un modo traslacional en dirección Y. Ya que tengo una mayor cantidad de desplazamiento en esa dirección y una mayor cantidad de masa movilizada. Recuerden que una estructura no solamente tiene un periodo de vibración, tiene periodos de vibración de acuerdo a la dirección que analicemos. Este será el periodo en dirección Y, ¿verdad? Modo traslacional en dirección Y. Si analizamos el segundo modo, tenemos un periodo de 0,37, la cantidad de movimiento, desplazamiento en X es 0.99, en Y es casi 0, en giro tampoco tengo un valor muy bajo también, y eso se traduce que la cantidad de masa movilizada en X es el 73%. Entonces también el segundo modo es un modo también traslacional en dirección X. ¿Cuáles eran las comprobaciones que debemos realizar? Primero, alcanzar el 90% de masa con el número de modos planteados.
El segundo era verificar siempre que los dos primeros modos de vibración de la estructura sean modos traslacionales. Los efectos rotacionales son muy perjudiciales a los edificios. Tenemos el primer modo traslacional en Y, traslacional en X. Entonces estamos bien en este punto. El tercer modo podemos analizar que tenemos un periodo de 0.33. La cantidad de movimiento en X es 0.031, en Y es 0.08 y la cantidad de rotación en Z es 1. Y se puede verificar que las masas son casi cero, entonces este modo es un modo sí, el tercer modo nos indica que es un modo rotacional. ¿Qué es lo más habitual? Tener los dos primeros modos traslacionales, ya sean en X o en Y, es indistinto este orden. El tercer modo es un modo rotacional usualmente. Siempre será la recomendación que los dos primeros modos sean traslacionales. Si tenemos el primer modo o segundo modo rotacional, entonces nos indica que nuestro edificio se encuentra mal estructurado. Tenemos en planta y tenemos elementos mucha rigidez solamente a un lado, muros de corte, centro de rigidez, y esto indica que tenemos mucha torsión en planta. Entonces debemos distribuir otros elementos para tratar de compensar esta rigidez. O nuevamente estructurar todo nuestro edificio. Y las últimas dos columnas que nos indican hipótesis de X, hipótesis en Y, estas nos proporcionan el valor del coeficiente de reducción. Acá está R, en el caso de la norma boliviana no es R, sino es factor Q de utilidad o factor de comportamiento. Entonces para cada modo, el R utilizado, o el factor de comportamiento, es 2, no varía en la norma boliviana. También tenemos otro parámetro, este parámetro de A, la aceleración, y D, el desplazamiento. El A es, el valor es la aceleración para cada modo, entonces el programa, tenemos nuestro espectro inelástico, tenemos el periodo para cada modo, digamos para el modo 1 tenemos un periodo de 0.83, buscamos la ordenada 0.83 más o menos por acá, 0.83, trazamos una recta, y el valor de la aceleración acá será, entre G será este valor que nos presenta acá el programa. A será 1.699 metros sobre segundo al cuadrado. Y para cada modo tenemos el mismo resultado. Para el modo 3, digamos, tenemos un valor de 0.30 segundos, 0.30, y con ese valor obtenemos una aceleración de 1.13. Si utilizamos 0.30, disminuye un poco, caemos en esta rama descendente, que tenemos un valor de 1.13 metros sobre segundo al cuadrado. Y el valor de desplazamiento para cada modo, que se calcula con esta fórmula. En sí, los valores de A y D no tienen significado físico, ya que se refieren a un único modo. Una vez calculados los valores para cada modo, se combinan para obtener los resultados de la superposición modal. O sea, esos resultados físicamente son más complejos de interpretar, entonces puedo recurrir solamente a esos resultados. Debajo de la tabla tengo el significado de cada valor. T es el periodo, L, X y L, Y, lo que acabamos de explicar. A, la aceleración de cálculo, incluyendo utilidad. D, coeficiente del modo, equivalente al desplazamiento máximo del grado de libertad dinámico. También tenemos una representación gráfica de los periodos modales. Entonces tengo mi espectro inelástico y este valor inicial será el valor del modo más bajo, el valor del modo más alto. Entonces me indica que en este sector achurado de un color cian, pues acá se encuentran los modos que tengo calculados para mi estructura, tanto en X como en Y. Se encuentran dentro de este rango todos los modos, los periodos de los modos. Y acá me indica lo mismo, ¿no? El valor del modal 2 tengo 0.37, 0.12, el valor más bajo, un valor medio.
El siguiente punto, algo muy importante, será el punto 1.4, el centro de masa, centro de rigidez y la excentricidad de cada planta. El programa calcula esto de forma automática. Entonces, para cada planta tengo la ubicación en coordenadas, el centro de masas, el centro de rigidez y la excentricidad en cada planta, en X y en Y. La excentricidad será la diferencia entre la ubicación del centro de masas y el centro de rigidez. Tengo la coordenada, son bastante aproximadas, similares para este ejemplo, la ubicación del centro de masas y el centro de rigidez. Si recuerdan, tenemos el eje de nuestro modelo en CIPCAD más o menos se encuentra ubicado acá. Recuerden que este ancho era 30 metros, ¿verdad? Pero si trazamos un eje en este sentido, entonces la estructura respecto a este eje que acabo de dibujar es simétrica. Entonces la ubicación del centro de masas y centro de rigidez debe estar a partir de este eje de coordenadas 0, 0. Debe encontrarse por lógica de una coordenada X que no tengo, pero en Y debe ser 15 metros. Y es lo que me muestra acá, ¿no? Centro de masas está a 15 metros, perdón, centro de masas a 15 metros y centro de rigidez también a 15 metros. Esto debido al eje de simetría que tengo. Si tuviera mi estructura simétrica en ambas direcciones, fácilmente podría calcular la ubicación del centro de masas o del centro de rigidez. Tengo un gráfico con la ubicación del centro de masas para cada planta. En el piso 1 tengo acá, en el piso 2 bastante próximos, en el piso 3, 4, 5 bastante similares. En la terraza tengo una pequeña diferencia. Uno acá en la cubierta, como es simétrica, tengo ubicado en la ubicación del centro de masas coincide en mi centro de rigidez. Eso de la excentricidad es casi cero. Y eso se ve en este gráfico de excentricidades. Otro punto muy importante, que la norma boliviana no exige la comprobación del corte sísmico combinado por planta. Tenemos una aclaración que el valor máximo del cortante por planta en una hipótesis sísmica dada se obtiene mediante la combinación cuadrática completa de los correspondientes cortantes modales. Si la obra tiene vigas con vinculación exterior o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de dichos elementos no se muestran en el siguiente listado. Tenemos un listado con el cortante sísmico combinado y fuerza sísmica equivalente por planta, de acuerdo al sismo X y al sismo Y. Entonces, para cada planta tenemos el valor del cortante basal, este valor de QX. En la parte inferior tenemos, este es el valor del corte basal. Tenemos una estructura de esta forma. Los apoyos. Como es la variación del cortante basal, de acuerdo a la altura, tiene esta forma. Tenemos un valor mínimo en la parte inferior. El valor de todo este valor representa el cortante basal, lo que nos muestra en esta columna. Entonces será la columna del corte basal en toneladas fuerza. Aquí vemos que en el nivel planta baja tenemos un valor 266 toneladas y ese valor va disminuyendo hasta la planta cubierta, en el cual tenemos un valor de 8.7. Entonces acá será el corte basal en dirección X, 266 toneladas fuerza aproximadamente. Otra columna tenemos la fuerza equivalente en X. Esta fuerza equivalente es más o menos se expresa de la siguiente forma. Esta fuerza equivalente es un conjunto de fuerzas tal que si nosotros aplicamos estas fuerzas equivalentes al edificio, tenemos los mismos resultados que aplicando el espectro de diseño. Es una equivalencia.
Entonces, si aplicamos el espectro de diseño y aplicamos esas fuerzas equivalentes, tenemos los mismos efectos en la estructura. Y esta fuerza equivalente se obtiene de forma sencilla. Para el piso superior, para el último nivel, la fuerza equivalente es igual al cortante basal. Para el piso inferior, para la terraza, para el piso siguiente, el valor será el valor del corte basal de ese piso menos el valor del corte basal, como tenemos acá, el valor del corte basal en este piso menos el corte basal del piso superior. Entonces el valor de esta fuerza equivalente o fuerza por piso será el valor del cortante basal de este nivel menos el valor del cortante basal del nivel superior. Esto nos tiene que dar este valor de forma aproximada. Y si vamos obteniendo, el último será el cortante basal menos el valor del corte en el nivel superior. Para el caso del sismo Y también tenemos el corte basal. En este caso el corte basal en dirección X será casi 0, pero en dirección Y tenemos un valor de 407 toneladas fuerza. Y la fuerza equivalente o el corte en cada piso tendrá el mismo significado. Será el valor del corte basal en este piso menos el corte del piso superior. Entonces estas fuerzas equivalentes son un conjunto de fuerzas que si nosotros aplicamos estas fuerzas equivalentes al edificio tenemos el mismo efecto al aplicar un espectro de diseño. Tenemos estas fuerzas más o menos de este sentido. Y también tenemos un gráfico en la parte inferior indicando los cortantes sísmicos máximos por planta. Para el sismo X tenemos el corte basal que se produce, obviamente será mayor en la planta inferior y va disminuyendo hasta el nivel superior. En dirección Y tenemos el corte basal máximo de color rojo y el corte en dirección X tiene un valor prácticamente 0. Las fuerzas equivalentes nos indican que la fuerza equivalente mayor se produce en la terraza y para el caso del sismo Y tenemos también que se produce en el piso 4. Si analizamos los resultados obtenidos hasta el momento, podemos evidenciar que en el primer modo tenemos un modo traslacional en dirección Y. Y si revisamos la estructuración que tenemos en planta, verificamos que la mayor parte de rigidez tenemos una mayor rigidez en dirección X. Al tener una mayor rigidez en dirección X, obviamente el primer modo será un modo en dirección Y. Nuestro segundo modo recién es un modo traslacional en dirección X. Al tener mayor rigidez también en dirección X, especialmente debido a la presencia de estos dos muros de corte que tenemos, son bastante rígidos, tenemos que el cortante basal en dirección X es también mucho mayor que el corte basal en dirección X es menor que el corte basal en dirección Y, casi la mitad. Otro punto, el punto 152, nos indica que es el porcentaje de cortante sísmico resistido por tipo de soporte y por planta. Acá tenemos una tabla, de acuerdo a la planta, qué porcentaje del cortante basal en X absorben las columnas o muros. En dirección Y también tenemos la misma referencia. En el caso del corte basal en dirección X me indica que como tenemos nuestros muros dispuestos con la rigidez o con inercia mayor en dirección X, estos muros absorben un 94% del cortante basal. Las columnas solamente el 5%. Vamos subiendo a las diferentes plantas, el porcentaje que absorbe la columna va incrementándose un poco. Lo tenemos que en el último nivel, en la cubierta donde solamente tenemos la presencia de columnas, que las columnas absorben el 100% del corte basal. En dirección Y tenemos un poco diferente,
Acá en dirección Y me indica que el muro solamente absorbe el 11%, casi un 12% del corte basal, y el 88% es absorbido por las columnas. La norma boliviana no hace referencia a una corrección del factor R, ya que ese factor R en otras normativas depende del sistema estructural, si es un sistema porticado, dual o de muros de concreto. Esta tabla me resultará muy importante en ese caso. El programa, si la norma exige que se realice una comprobación, corrección del factor R y también un factor de amplificación debido al cortante mínimo, el programa adicionará esos puntos en esa parte. Y por último, un resumen de esto solamente en la parte inicial de la fundación. Y tenemos una tabla que indicará similar a esta el porcentaje en el arranque, en la fundación, de corte basal que absorben las columnas y los muros. En el caso del corte basal en X, tenemos un 94% que lo absorben los muros, similar a este valor. Este valor se replica acá y este valor se replica aquí. En función de estos resultados podemos llegar a la conclusión que los muros dispuestos en dirección X absorben gran parte del cortante basal, también modifican los parámetros dinámicos de forma sustancial de la estructura, es decir, modos de vibración, etc. Una vez que tengamos verificados nuestros modos, las cortantes, pasamos a verificar las derivas. Para esto, sin salir de la opción listados, tenemos opción distorsiones de columnas. La opción desplazamientos en columnas solamente nos indicará los desplazamientos debido a las diferentes hipótesis. Si queremos verificar derivas, será distorsiones de columnas. Se despliega esta nueva ventana indicándonos algunos datos como el nombre de la obra, el listado de distorsiones de columnas. Otro parámetro H es la altura del nivel respecto al inmediato inferior, o sea, la altura entre piso. Distorsión indica que tenemos dos tipos, una absoluta y una relativa. La absoluta es la diferencia entre desplazamientos de un nivel y los del inmediatamente inferior. La relativa es la relación entre la altura y la distorsión absoluta. Es decir, el valor de la deriva sería el valor de la distorsión relativa. El origen tenemos G, si son cargas solamente gravitatorias, puede ser peso propio, cargas muertas y sobrecargas de uso. Y GB, si son cargas gravitatorias más viento. Tenemos una nota. Las diferentes normas suelen limitar el valor de la distorsión relativa entre plantas y la distorsión total desplome del edificio. El valor absoluto se utiliza para definir las juntas sísmicas. El valor relativo suele limitarse en función a la altura de la planta. Se comprueba el valor total tomando en ese caso como valor de H la altura total del edificio. Entonces tenemos una primera tabla que me indica que es una tabla para situaciones persistentes o transitorias. Tengo, de acuerdo a la columna, las diferentes columnas del proyecto de la obra, la columna C1, la ubicación en planta, la cota de la ubicación en planta, la altura de la columna para cada nivel. Y tengo la distorsión absoluta en X, en dirección X, de acuerdo a cargas gravitatorias más viento, y en Y también. Entonces, aquí en resumen lo que me indica el programa es que la distorsión absoluta es un parámetro que solamente me sirve para dimensionar, definir juntas sísmicas, la separación entre dos edificios o bloques. Y lo que tengo que revisar o chequear es la distorsión relativa. Vamos desplazándonos. Acá para eso tenemos una diapositiva. En algunas versiones del programa tenemos el nombre distorsiones o desplome. Bueno, una versión que estaba manejando anteriormente tenía el valor de desplome. Acá tenemos distorsiones. Entonces, el desplome total máximo se refiere a la deriva. Es un sinónimo que el programa maneja. Desplome, distorsión o deriva. Entonces, el programa nos pide verificar dos tipos. Tenemos una deriva total del edificio que debemos verificar. Y tenemos acá nuestro edificio.
sometido a cargas laterales. Todo el edificio, todo esto de nuestro edificio, debido a esas cargas, tiene cierto desplazamiento relativo delta. El edificio de la altura, o la altura del edificio será h mayúscula, h total. Entonces, esta deriva total o desplome total para el edificio también debe regirse bajo ciertas normas. Lamentablemente son pocas las normas que hablan sobre esta limitación del desplazamiento total del edificio. Tenemos el Código Técnico de Edificación en España, que debe limitarse el desplome total a un valor de 1 sobre 500 de la altura total del edificio. La norma ACE para cargas laterales, 1 sobre 500 de la altura total. Otra norma que menciona algo es la norma colombiana NSR del año 2010, de acuerdo a la altura de piso, que este desplome total, distorsión o deriva total del edificio debe estar dentro de estos límites. Entonces, si tenemos nuestro edificio que tiene una altura total, ¿sí? Calculamos su altura total de forma aproximada de 18.25 metros. Entonces, el valor de la deriva máxima será, el desplome total será igual a delta el desplazamiento sobre la altura total del edificio, y este debe ser menor o igual a la relación 1 sobre 500. H tenemos conocida la altura del edificio, y este delta, el valor del desplazamiento, lo podemos obtener de la siguiente forma. Esto lo obtenemos de esta tabla, pero para situaciones sísmicas, que es la que prima en este caso, porque si revisamos las distorsiones de viento, tenemos valores bastante bajos. El programa, este valor de distorsión relativa o desplome local, es el valor de la deriva directamente. Entonces solamente debemos chequear ese valor. Aquí tenemos otra tabla similar a la superior de situaciones sísmicas para cada columna en este caso, pero lo más adecuado es buscar los valores máximos. Tenemos entonces el desplome local máximo de los pilares, desplome total máximo de los pilares. Entonces, lo que estábamos hablando en este momento es del desplome total o la deriva total del edificio. Y la deriva total me dice que es delta, desplazamiento del edificio en la parte superior, entre h, la altura total del edificio. Y aquí tenemos un resumen. Para situaciones persistentes o transitorias, es decir, situaciones con cargas gravitacionales y cargas de viento, el valor máximo es el valor de 1 sobre 7858. Cuando tenemos sismo, tenemos un valor en dirección X de 1 sobre 1260. Recuerden que el máximo es 1 sobre 500. Utilizamos como reglamento el ACE. 1 sobre 500. Este valor es mucho menor. Y en dirección Y tenemos un valor mayor. Tenemos 1 sobre 222. Representa un valor superior al exigido por norma. 1 sobre 500. Entonces acá, esto nos indica que tal vez debemos modificar nuestra rigidez en dirección Y. Si queremos incrementar este valor, disminuir este valor y llegar al valor 1 sobre 500 exigido por norma, pues debemos incrementar la rigidez en dirección Y. ¿Cómo podemos lograr eso? Colocando muros de corte en dirección Y, tal vez incrementando la inercia de las columnas en esta dirección, aunque es un poco menos práctico. Lo más práctico es colocar muros de corte en esta dirección. Eso para cumplir los requisitos de desplome total máximo o deriva total del edificio. Para cumplir los requisitos de deriva o desplome local, entonces cada norma tiene un valor propio. La norma boliviana de diseño sísmico nos indica que la deriva máxima debe tener un valor de 0.012. ¿Cómo obtenemos la deriva? La deriva es el desplazamiento del piso superior menos el desplazamiento del piso inferior por el factor de comportamiento entre la altura de piso, este h. Entonces el programa utiliza la letra delta, será el desplazamiento del piso superior
dirección X o dirección Y, menos el desplazamiento del piso inferior, por el factor de comportamiento, entre la altura de entrepiso, h minúsculo. Y esto debe ser menor o igual a 0.012. Los valores de deriva usualmente los proponen las normas con el afán de evitar daños estructurales y no estructurales severos en el edificio ante un sismo. ¿Y por qué multiplicamos el valor de la deriva por el factor de comportamiento, el factor de ductilidad o el factor de reducción R? Porque los valores que el programa obtiene de la deriva son valores elásticos. Entonces, para transformar esos valores elásticos a valores o derivas reales, se multiplican por esos factores. Si transformamos en una fracción 0.012, el valor exigido de la norma, aproximadamente es un valor de 1 sobre 83. El programa no nos proporciona valores con decimales, sino valores a modo de fracción. Entonces buscamos. Entonces revisamos el desplome local máximo de los pilares. Acá tenemos para cada planta en las diferentes direcciones de acuerdo al sismo. Entonces de este tenemos que, revisando por planta, que el valor máximo es 1 sobre 1017 en dirección X. Y en dirección Y tenemos el valor más grande, 1 sobre 202. El límite, recuerden que es 1 sobre 83, que es aproximadamente 0.012. Pues ambos valores son valores superiores a este. Entonces, en esta parte de derivas locales, sí tenemos que cumple el valor máximo admitido por la norma. Sé que resulta un poco extraño comparar fracciones en vez de comparar valores así con punto decimal como estamos acostumbrados, pero es la forma de presentación del programa. Entonces debemos buscar valores cercanos a 1 sobre 83. Si tenemos un valor acá de 1 sobre 50, entonces si es mayor, entonces no cumple. Son valores acá 202, 1017. Obviamente, en dirección X, debido a la presencia de los muros de corte, los valores son mucho menores, casi la quinta parte de los valores que tenemos en dirección Y. Los valores proporcionados por la norma, valores máximos tanto del desplome o derivas, ya son valores multiplicados por la ductilidad. Entonces no debemos multiplicar esos valores por el factor de comportamiento o el factor de reducción. El programa los multiplica esos valores de forma automática.